Bienvenidos al cuarto vídeo del bloque 2 del curso de programación en Android. En este cuarto vídeo vamos a realizar una aplicación mucho más compleja de lo que hemos visto anteriormente. Bien, concretamente vamos a hacer una calculadora de polinomios. Eso por un lado. Después, ¿y qué vamos a ver nuevo? Pues lo que vamos a ver nuevo es que son los grid layouts. Voy a enseñaros también una nueva forma para llamar a una función cuando pulsamos en un botón. Y por último, voy a enseñaros la filosofía de la programación orientada a objetos en Android. Bien, entonces una vez dicho esto, voy a enseñaros cuál va a ser la aplicación que vamos a realizar. Porque también tengo que deciros que la aplicación ya la tengo hecha entera. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, o mejor dicho, lo que voy a enseñaros, es a cómo realizarla paso a paso, pero como digo, la aplicación ya está hecha. Entonces, fijaros, la aplicación consiste en lo siguiente: una primera pantalla, la cual tiene un text view aquí arriba y un botón polinomio. Bueno, esto realmente es un menú. Está pensado para que vosotros, por vuestra cuenta, realicéis nuevos tipos de calculadoras. Yo en concreto he realizado una calculadora de polinomios. Vale, entonces pulso en mi tipo de calculadora y pasamos a una segunda pantalla. Esta segunda pantalla tiene dos text view aquí arriba y una serie de botones. Bueno, ¿y cómo funciona? Pues fijaros, si yo pulso en un botón, ¿vale? En el 5, por ejemplo, en el text view provisional me aparecerá un 5. ¿Qué pulso ahora un 7? Pues ahora aparece 5 más 7 elevado a 1. Tenemos aquí un polinomio. Y si yo sigo pulsando, me aparecerán nuevos elementos, ¿vale? Podemos verlo aquí. De acuerdo. Ahora, si yo pulso en más y meto otro polinomio, el que fuese, y pulso ahora en Enter, lo que va a ocurrir es que se van a sumar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una calculadora de polinomios. Parece sencillo, pero tiene una serie de lógica de fondo que voy a enseñaros a continuación que no es del todo sencilla, por lo menos para comenzar. Bien, entonces, como decía, la aplicación yo ya la tengo hecha. Entonces voy a enseñaros paso a paso cómo la he realizado. Vamos a comenzar con esta primera pantalla. La primera pantalla, que es, a ver, voy a ponerla aquí. Vale, que es esta que tenemos aquí, realmente es muy sencilla. Tenemos un text view y un botón. Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo que tenemos aquí es un relative layout y dentro de él tenemos a nuestro botón polinomio y nuestro text view. Vale, el botón polinomio lo hemos puesto en el centro y el text view en la parte de arriba. Si nos fijamos, aquí, text, bueno, pues tiene un pequeño margin. Nuestro text view lo vemos aquí. Vale, tiene un pequeño margin que nada. Simplemente lo que yo he hecho es coger el text view. Vamos a buscarlo aquí. Text view. Lo he soltado, ¿vale? Y poquita cosa más. Bien, lo borro. Entonces, dicho esto del XML, no hay que aportar nada más. Ahora, nuestra clase Java. La clase Java también estáis viendo que tiene muy poquita cosa. Hemos realizado ya varias clases más complicadas incluso que esta, por tanto, voy a ir relativamente rápido. Como siempre, le damos la actividad y vamos a implementar un onClickListener porque tenemos un botón. Vale, creamos nuestro botón y lo que tenemos que hacer es, en el método onCreate, seteamos nuestro layout. Importante, os digo ya que cuando yo creé la aplicación se me olvidó hacer esto y me daba un error muy extraño. Bueno, y una vez hecho esto, pues nos falta mapear nuestro botón. Es decir, tenemos que relacionar el botón que se encuentra en el layout con el botón que se encuentra en nuestra clase Java. Esto recordad siempre que se hace con find view by id. Bueno, y una vez hecho eso, le decimos que cuando pulsamos en el botón, que genere un evento. Y este evento se encuentra, o mejor dicho, este evento va a llamar al método onClick. Vale. Cuando llama al método onClick, lo que tenemos que tener en cuenta es que el que realmente se está llamando es el botón vete polinomios. Para eso lo que hacemos es que comprobamos la ID. ¿Vale? La ID del evento es la misma ID que del botón polinomio. Sí. Pues si este es el caso, lo que hacemos es que lanzamos un intent para crear una nueva actividad. Vale. Recordad, ¿vale? Tenemos que pasar el contexto, en este caso this, y el polinomio activity.class, que en este caso va a ser la clase que nosotros queremos que sea la encargada de
de crear la nueva actividad. ¿Vale? Bien, entonces, una pantalla muy sencilla. Ya hemos realizado en otras ocasiones pantallas como esta, por tanto, vamos a pasar ya de ella. Bien, y ahora nos vamos al polinomio activity. Esta pantalla, pulsamos en el polinomio, no es más que esta que tenemos aquí. Bien, os digo desde ya que esta pantalla es un poquito más compleja. Vale, y también os comento que he utilizado la programación orientada a objetos, que esto es algo que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Vamos a comenzar antes que nada con el layout. Polinomio, aquí lo tenemos. Fijaros, este layout se compone de los siguientes elementos. Tenemos un linear layout. Bien, un linear layout, por si no lo recordáis, lo que hace es que pone los elementos, digamos que uno debajo de otro. En el caso de que sea vertical, si es horizontal, uno al lado de otro. Vale, en este caso, en el linear layout, yo por supuesto, tal como estáis viendo, lo he puesto en vertical. Por tanto, nosotros ponemos un text view, que es el resultado que tenemos aquí en pantalla. Si justo después ponemos otro text view, al ser un linear layout que está en posición vertical, lo pondrá justo debajo. Bien, y después he utilizado un grid layout. Bueno, esto que tenemos aquí en pantalla es completamente nuevo. Un grid layout no es más que un tipo de forma de, digamos, de ordenar elementos, ¿vale? Diferente al que hemos visto hasta el momento. Concretamente, este tipo de forma de ordenar elementos, es decir, este tipo de layout, lo que hace es que nos genera una matriz de elementos. ¿Qué quiere decir esto de una matriz? Fijaros, tenemos dos propiedades que son column count y row count. Vale, yo tengo puesto 4 y 3. Pues fijaros, si yo en vez de 4 pongo un 2, automáticamente se me reordenan todos los elementos y se me ponen, siendo una matriz de 2 por el número de filas que sea en este momento. Aunque yo tengo aquí puesto 3, pues realmente es que no caben con 3 y lo que hace es que se ponen tal que así. ¿Vale? Si en vez de esto pongo 3, pues fijaros, 3. ¿Qué pongo 4? ¿Que es tal como estaba antes? Pues se me reordena como nosotros queremos en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, lo dicho, lo que hace un grid layout es que los elementos que tiene dentro de sí los ordena en forma de matriz. En este caso, fijaros, ¿cuáles son los elementos que tiene dentro un grid layout? Bueno, pues nosotros comenzamos con grid layout y fijaros que lo cerramos con esta pantalla que tenemos aquí, esta etiqueta, con este grid layout. Vale, todos los elementos que estén dentro de estas dos etiquetas serán parte del grid layout. En este caso, yo lo que he hecho es poner una serie de botones. Vale, nada más que esto, ¿vale? Como estáis viendo, realmente es muy sencillo. Para crear el grid layout, lo único que tenemos que hacer es, lo buscamos en los layouts, y está aquí, grid layout, lo ponemos en el último elemento y empezamos a meter una serie de elementos dentro. Vale, una vez hecho esto, vamos a necesitar en el texto, ¿vale? Este grid layout que he puesto aquí al final, ponerle nosotros Android column count, y en este caso el número de elementos que tenga de columnas, ¿vale? Bien, eso por un lado. Y por otro lado también he hecho lo siguiente. Voy a borrar este grid layout que no me aporta nada. Vale, fijaros. Aparte de eso, en el grid layout también he puesto una cosa que es el layout 8 tipo grab content. ¿Por qué? Fijaros, nos vamos a esta pantalla, pulso en grid layout y aquí vemos layout 8 grab content. Vale, ¿por qué? Porque si fuese de tipo match parent, ocuparía todo el espacio que tiene disponible la pantalla. ¿Vale? Recordad siempre, match parent ocupa todo el espacio que tiene la pantalla. Grab content, solamente el espacio que necesita. ¿Vale? Esta es la gran diferencia. Bien, entonces, lo ponemos de tipo grab content porque queremos que justo debajo aparezca otro botón que es el enter. Nada más. Entonces, en realidad, tan solo hemos visto nuevo el grid layout. Hasta aquí, todo lo anterior lo hemos visto y también hemos visto que el tipo grid layout realmente no es más que una forma de reordenar los elementos. También es muy sencillo. Bien, entonces fijaros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que mapear... Uy, un momentito por favor, ahora. Tenemos que mapear todos los elementos que hemos puesto en pantalla. Todos los elementos de layout con nuestra clase gráfica, nuestra clase de programación. Vale, entonces, para esto,
en nuestro onCreate, yo he creado un método. Y es que cuando, a mí personalmente me gusta hacerlo así, ¿vale? Cuando yo tengo que mapear muchos elementos en pantalla, yo lo que hago realmente siempre es que me creo un pequeño método, ¿vale? Este que tenemos aquí, mapUI, además siempre lo llamo igual, la verdad. Y aquí dentro pues meto toda la lógica, la tenemos aquí, ¿vale? Recordad siempre, para mapear un elemento, le ponemos el tipo, findView by id, r.id, lo que fuese. Vale, pues así ahora con todos los elementos, como decía. Vale, y decía antes que yo lo hacía con un método, siempre lo pongo en más privado, para que tan solo lo pueda llamar a esta clase, porque después lo cierro así, tal que así, y queda muy bien. No emborrona la vista, creamos siempre diferentes elementos muy pequeñitos, los cuales tan solo hacen una sola cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente para programar esta es la mejor forma, ¿vale? No os quiero dar mucha la tabarra con el tema este de la arquitectura y programación limpia, etcétera, pero bueno, está bien que algo os vaya sonando. Lo ideal siempre es que un método haga una tareita solamente. Y los métodos cuanto más cortos, mejor. Vale, eso por un lado. Después, ¿qué más hay que comentaros? Pues fijaros, dentro de el grid layout tenemos una serie de elementos, ¿vale? Una serie de botones. Bueno, pues estos botones, os habréis fijado que nosotros en el polinomio activity no hemos llamado al onClickListener. Bien, ¿por qué? Porque fijaros, estos botones, todos y cada uno de ellos, tenemos aquí un método o una propiedad que se llama onClick. Vale, pues esta propiedad nosotros aquí podemos llamar a una función o un método directamente. De forma que no tengamos que llamar al método o no tengamos que implementar la interfaz setOnClickListener. Simplemente con llamar a este método, a esta función, cuando hagamos clic en él, Android directamente se referirá a él. Si os fijáis, a ver, lo tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, del 1, Android, onClick, igual a setNumber. Cuando hagamos clic en el 1, solo se llamará al método setNumber. Siempre, ¿vale? Personalmente, esta es la forma que más me gusta de realizar esto. Lo veo muy sencillo, muy limpio, no tengo que implementar interfaces extrañas, etc. Para mí, como digo, es la mejor forma, la más limpia. Vale, entonces el método setNumber la tenemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Es importante entender que tenemos que hacerlo público, ¿vale? Public void, el nombre que le hayamos puesto, setNumber en mi caso, y tenemos que recibir el parámetro de tipo view y el nombre que nosotros queramos. Yo siempre le pongo también nombre view o v. Vale, y tal que aquí es exactamente igual que si implementásemos el método setOnClickListener. Vale, cogemos la ID y en el caso en el que la ID del evento, es decir, del view, sea igual que la del botón que nosotros queremos hacer, realizamos una acción. Vale, para ver exactamente qué acción vamos a realizar, lo vamos a ver a continuación. Primero, porque realmente, si os fijáis, estamos llamando a provisional, que es un objeto que tengo aquí arriba, voy a explicaros el tema de por qué he utilizado la programación orientada a objetos en este ejemplo. Y es que fijaros, a ver, yo tengo aquí la clase polinomio activity. Vale, pues quiero que entendáis lo siguiente, y es la separación de lógica. Esto es algo que no es sencillo de entender, tiene sobre todo que ver con arquitectura, pero bueno, simplemente quiero que entendáis los conceptos, unas pinceladas, ¿vale? Fijaros, esta aplicación no es sencilla y estamos trabajando siempre con polinomios. Entonces, en vez de meter toda la lógica en esta actividad, cosa que se podría hacer, ¿vale? Nosotros vamos a meter la lógica de los polinomios en unas clases que se llaman polinomios. De forma que cualquier cosa que tenga que ver con los polinomios lo vamos a meter ahí, en la clase polinomio, para hacer, digamos que de esta forma, la lógica de los polinomios, meterla tan solo en una clase y la encapsulamos. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Fijaros, pasan 3 o 4 meses y vosotros os habéis olvidado completamente este código. Pasa, ¿eh? De verdad os lo digo. Que pasan muchos meses y vosotros ya no os acordáis en absoluto de esa aplicación que hicisteis hace un montón de tiempo. Bueno, pues entonces pasa un tiempo y se os ocurre un día que podéis añadirle una nueva funcionalidad a vuestra aplicación.
Bueno, pues entonces vosotros llegáis a la aplicación y si os vais a una clase, la clase Polynomial Activity, que tiene 1000 líneas, lo que vais a hacer es que la vais a cerrar inmediatamente y os vais a ir. ¿Por qué? Porque es imposible de comprender. Tenéis que empezar a mirar todas las cosas una a una. Se llama un método 25 veces, etcétera. Cuando hacéis clases muy grandes o métodos muy grandes, digamos que no hay claridad, no se entienden las cosas rápidamente, etcétera. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo ideal, para que tanto vosotros como otras personas diferentes entiendan vuestro código en el futuro, es realizar métodos muy pequeños, los cuales tan solo realicen un trabajo, y ese trabajo le pongamos el nombre al método, por ejemplo, mapUI, que lo que hace es que mapea la interfaz gráfica. ¿Vale? Un método pequeñito y poco más. Bien, ¿qué tenemos en este caso, por ejemplo, los polinomios? Pues nosotros nos creamos una clase polinomio, la cual tenga una serie de métodos pequeñitos, los cuales a su vez realicen tan solo una función. Vale, entonces, con esto, como digo, separamos la lógica y nos quedará una aplicación que tendrá más clases, pero a su vez podremos reutilizar el código una y otra vez y nos quedará una aplicación mucho más sencilla de mantener en el futuro. Bien, entonces fijaros, tenemos aquí la clase polinomio, ¿vale? Y nosotros hemos instanciado dos objetos de la clase polinomio. Uno de estos objetos va a ser el que va a aparecer aquí en provisional y otro va a ser el resultado. Así de sencillo. Vale, entonces, la clase polinomio vamos a examinarla. Fijaros, y esta es una de las gracias que tiene aquí el utilizar programación orientada a objetos, y es que la clase polinomio no hereda de activity. ¿De acuerdo? También por esto quería meter la programación orientada a objetos en este ejemplo, y es que quiero que comprendáis la diferencia entre tener una clase cualquiera y tener una actividad. Vale, entonces, que tenemos una actividad que queremos utilizar para enlazar con la parte gráfica y queremos que contenga toda la lógica de la actividad, ya sea botones, etcétera. Tenemos que hacer que herede de activity. ¿De acuerdo? Es importante. Vale, recordad siempre que en esa actividad tiene que estar el método onCreate, tiene que tener un sendContentView, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Por el contrario, nuestra clase polinomio no tiene nada que ver con Android. Esta clase la podemos coger, copiar y pegar, y la podemos poner en un programa Java y será exactamente igual. No habrá ningún tipo de diferencia. ¿De acuerdo? Es muy importante entender estas diferencias. La parte, digamos, que tiene lógica Android y la parte que no cuenta con ningún tipo de lógica Android. En este caso, como digo, la clase polinomio podremos utilizarla en cualquier tipo de programa Java y funcionaría perfectamente. Vale, entonces fijaros, ¿en qué va a consistir, esto lo quito aquí, en qué va a consistir nuestra clase polinomio? Bueno, pues la clase polinomio va a tener un vector que va a contener enteros. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando yo meto un 1 aquí, ¿vale? Este 1 va a ser un elemento de nuestro vector, el cual va a estar contenido en la posición 0. Bien, cuando yo meto cualquier otro número, el 5 por ejemplo, el 5 va a ser otro elemento de mi vector, el cual va a estar contenido en la posición 1. Pero solamente el 5. X elevado a 1 no va a estar contenido. ¿De acuerdo? Bien, continuamos, el 8. Lo que hemos hecho al introducir el 8 es que se ha añadido a nuestro vector el número 8 en la posición 2. ¿Estáis viendo la relación? Lo que yo hago básicamente es que cuando empiezo a añadir elementos, después, a posteriori, cuando me pide la actividad que le devuelva el resultado, yo transformo todos los elementos del vector, los transformo en un string, y dependiendo de la posición en la que se encuentre cada uno de los elementos, pues le pongo x elevado a la posición. ¿Que se encuentra en la posición 1? X elevado a 1. ¿Que se encuentra en la posición 2? 8 elevado a 2. O sea, 8. X elevado a 2. Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a verlo con más detenimiento. Fijaros, el método add. El método add lo que hace es que añade elementos. No tiene ningún tipo de lógica. Simplemente polinomio.add. Porque en los vectores, el elemento add, o mejor dicho, el método add, lo que hace es que añade un elemento en la última posición disponible. ¿Vale? Así de sencillo. Vale. Entonces, fijaros. Cuando
setNumber. Es decir, cuando yo pulso un número, ¿vale? Llamamos a setNumber. Pues aquí lo que hacemos es que ponemos provisional.add y le añadimos el 1, porque estamos en el botón 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y en provisional, recordad, ¿vale? Que es porque es esto que se encuentra aquí. Este text view, que es este polinomio. ¿Vale? Bien. Entonces, borrar. Borrar lo que hace es que borra entero este polinomio. Lo borramos. ¿Vale? También el text view. Esto que tenemos aquí. Vale. Lo dicho. Entonces voy a poner esto en pequeñito porque no tiene mucho más el setNumber. Simplemente añadimos elementos. Bien. Y ahora sí que viene la gracia. setFunctions. Fijaros. ¿Quién llama setFunctions? Pues a setFunctions lo llama tanto más, lo tenemos aquí, setFunctions, como enter. Bien. Estos dos, como digo, llama setFunctions. ¿Y qué hace setFunctions? Pues bueno, igual que siempre, ¿no? Comprobamos el ID. ¿Que el ID es del número más? Pues vamos a sumar lo que hay en provisional, ¿vale? Se lo sumamos al resultado. Es decir, fijaros, resultado.suma y le pasamos un polinomio. Vamos a comprobar la suma. Suma, está aquí. La suma recibe otro polinomio. En este caso, otro sumando. Vale, fijaros, nosotros del sumando, de otro polinomio, cogemos su vector, el cual lo almacenamos aquí, sumando vector. Bien, una vez hecho esto, tenemos que sumar uno a uno los dos elementos del vector. Es decir, la posición 0 de sumando vector con la posición 0 de polinomio. La posición 1 de sumando vector con la posición 1 de polinomio, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto, ¿cómo lo realizamos? Pues bueno, lo que tengo que comprobar antes que nada, fijaros aquí, es que cuál de los dos vectores es el mayor, ¿vale? Porque ese tiene que ser el tope. Bien, entonces, el que sea el mayor se mete dentro de tam, ¿vale? Simplemente hacemos una comprobación con un condicional y, como digo, el mayor lo metemos dentro de tam. Y ahora, con un bucle for, hacemos lo siguiente, decimos, mira, si estamos en i, ¿vale? Si en la posición i es menor que el tamaño de polinomio y además i es menor que el sumando, que el tamaño del sumando vector, ¿de acuerdo? Entonces sumamos ambos elementos, es decir, elemento 0 con elemento 0, el 1 con el 1, etc. Y lo que hacemos es que el resultado lo metemos dentro de polinomio, ¿vale? ¿Por qué dentro de polinomio? Porque si recordáis, nos encontramos dentro del polinomio resultado. Entonces, dentro del polinomio resultado es donde vamos a almacenar el resultado, ¿vale? Simplemente. Entonces, polinomio.set en la posición i, donde nos encontremos, metemos el resultado, ¿vale? ¿Y el resultado cuál es? Pues este que está aquí. Polinomio get de i, es decir, dame la posición que se encuentra en i dentro de polinomio y dame también la posición que se encuentra en i dentro de sumando vector. Esto es el resultado, lo metemos dentro de un entero y aquí lo tenemos. Se lo seteamos al polinomio en la posición i. Importante, ¿vale? Bien, entonces, como decía, esto solamente es en el caso de que ambos elementos, o mejor dicho, ambos vectores tengan elementos. Imaginaros ahora, voy a poner el caso, en el que, mira, nosotros tenemos aquí hasta x elevado a 5, ¿no? Uy, bueno, ahora hasta x elevado a 6. Le doy a más. Y nosotros ahora tenemos hasta x elevado a 2. Si nosotros queremos sumar ambos tipos, ¿vale? Ambos polinomios, le damos a sumar. Bien, tenemos que tener en cuenta que es posible que uno de los dos vectores sea más grande que el otro. Así de sencillo. Vale, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Pues solamente tenemos que tener en cuenta un caso, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Y es que en el caso de que i sea mayor que el tamaño del polinomio o que el tamaño de sumando vector, ¿vale? Vamos a pasar este caso. Bien, entonces, si i es menor que sumando vector, lo que tenemos que hacer es, se lo añadimos. Vale, ¿qué significa esto exactamente? Fijaros,
Tenemos ahora el vector. Uy, perdón. Esto está aquí. Vale, tenemos ahora este vector. Vale, tal que así, ¿vale? Fijaros, tenemos aquí el sumando. Este aquí sería el provisional. Aquí arriba tenemos el resultado. Voy a poner números más pequeños para que sea más sencillo de comprobar. ¿Vale? Por ejemplo, este que está aquí. Más. Vale, aquí tenemos x3. Aquí llegamos hasta x2. Y nosotros debemos de meter este x3 aquí. Vale, aquí realmente el valor es 0. Por lo tanto, 0 más 9 tiene que ser 9. Vale, como en programación, como en nuestro vector, el vector resultado, aquí no hay nada. Lo que tenemos que hacer es meter directamente el elemento de provisional. Vale, pues eso es lo que hacemos aquí. Fijaros, ¿vale? Polinomio.add y metemos el elemento de provisional. Simple y llanamente. Vale, si le doy a Enter, vale, aquí tenemos un 9. Vale, ahora imaginaros el caso contrario, porque estaréis pensando, vale, y el caso en el que, digamos que, a ver cómo lo explico bien. En el caso en el que sumando vector sea mayor, o sea, la i sea mayor que sumando vector, ¿vale? Por tanto, será menor que el polinomio, el tamaño del polinomio. Es decir, el caso contrario, ¿vale? Que tenemos aquí. Vale, pues lo que va a ocurrir es lo siguiente. No tenemos que tenerlo en cuenta, ya que cuando nosotros vamos a sumar estos elementos, los sumaremos, ¿vale? Y el resto se van a quedar tal y como estaban, exactamente igual. No va a haber ningún tipo de diferencia. Entonces, no tenemos que tener en cuenta ese caso, ¿vale? Nuestra suma, ¿vale? Fijaros, se quedan exactamente igual. No tenemos que tener en cuenta ese caso. No nos hace falta realmente ningún tipo de proceso. Porque si nosotros pusiéramos else if y menor que esto que tenemos aquí, ¿vale? Ay, aquí. ¿Vale? La lógica a ejecutar sería nula. No habría nada. No habría nada que hacer en realidad. Por eso realmente no se tiene en cuenta este caso. ¿Vale? Bien. Entonces, la clase suma tan solo hace esto. Si esta clase nosotros lo hubiésemos puesto aquí en Polynomial Functions, tendríamos que haber tenido en cuenta muchas más cosas. Tendríamos que haber tenido, en vez de estos polinomios, tendríamos que haber hecho 2 vectores. Y como digo, se nos quedaría una clase muy, muy, muy grande. Fijaros, de este modo, la clase tan pequeñita que se nos queda. Vale. Uy, tal que aquí. Vale, entonces, esto sería suma. De acuerdo. También está borrar, que borrar lo que hace es que elimina todos los elementos del polinomio. En algún momento se utiliza. Vale, pero nada más. En realidad, deberíamos haber incluido también la función menos, pero yo no lo he hecho, voy a dejar que lo hagáis vosotros, la multiplicación, la división, etcétera. Pero quiero que tengáis en cuenta siempre que, en realidad, la filosofía siempre va a ser la misma, ¿vale? La única diferencia va a estar aquí, un poquito más. Le cambiamos el resultado, menos, le cambiamos una multiplicación, división, lo que fuese, pero un poquito más, ¿vale? Bien, entonces, una vez dicho esto, como decía, entendemos ahora el por qué ponemos resultado punto suma provisional. Bien, entonces, este vídeo se está yendo bastante largo. Voy a cortar dentro de poco porque estamos terminando ya, ¿vale? Pero voy a intentar ir un poquitín más rápido. Lo que tenemos que tener en cuenta es que una vez al pulsar Enter, tenemos que borrar qué es lo que hay en el polinomio provisional. ¿Por qué? Porque fijaros, si yo pongo esto y lo sumo, si no se borra, seguiré añadiendo elementos, ¿vale? Entonces tenemos que borrar lo que hay en el polinomio provisional. Vale. Aparte de esto, seteamos, es decir, le ponemos el texto de TV provisional, lo ponemos a 0. Y una vez más, lo último ya, es que devolvemos el resultado al text view de resultado. ¿Esto cómo se hace? Pues en resultado ponemos .getResultado. Vale. ¿Y esto cómo se realiza? Bueno, pues esto es muy muy sencillo también. Fijaros aquí. Tenemos un string, o sea, lo que hacemos es que devolvemos un string, getResultado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues recorremos uno a uno el polinomio con todos sus elementos. Entonces, tenemos un string al comienzo del todo, string resultado, lo ponemos a 0, lo ponemos, digamos que sin ningún tipo de valor. Y lo que hacemos es que ponemos resultado más igual, polinomio, y devuelven el primer elemento del polinomio. Siempre y cuando sea mayor que 0, ¿no? Porque si no, no entraría dentro de esta condición. ¿Vale? Me devuelve el primer elemento.
Bien, entonces decimos, mira, si y es diferente del primer elemento, ¿de acuerdo? Añádale x elevado a y. Es decir, si y es igual a 0, no me añadas x elevado a 0, porque realmente es redundante y no sirve absolutamente para nada. Vale, si nos fijamos, esto funciona correctamente, porque aquí aparece 4. No aparece 4 elevado, o sea, 4x elevado a 0. Bien, y en el resto sí que aparecen. Es así, ¿bien? Después, lo que decimos es que si el polinomio es diferente al último elemento, pues le añadimos un más. Si nos fijamos, aquí yo siempre pues le meto un más. Pero en realidad lo ideal sería que hubiese un botón en el que nosotros seleccionáramos si el número a añadir fuese positivo o negativo. También os lo dejo para que lo hagáis vosotros. De este modo, aquí realmente lo que se añadiría es si el número es mayor que 0, se añadiría un más, y si es menor que 0, se añadiría un menos. Así de sencillo. Bien, y ya por último lo que hacemos es que, claro, tenemos ya un string que sería del tipo 5 más 3x elevado a 1 más 1x elevado a 2, etc. Entonces pues lo devolvemos. Y una vez que se devuelve, pues este es el texto que se muestra por pantalla. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces nada, mirad. El código, daré al pausa si queréis copiarlo, aunque lo ideal es que lo hagáis vosotros por vuestra cuenta. Lo estoy enseñando en este momento entero. Bien. Está aquí. Es muy sencillo, como decía. Y nada, en realidad es un ejemplo un poquitín más complicado de lo que podéis estar acostumbrados, pero si tenéis en cuenta que a esta aplicación le dais un lavado de cara, es decir, en realidad yo lo he hecho relativamente rápido para que tampoco sea esto muy largo, bien, y para que lo podáis entender fácilmente, pero si a la parte gráfica le metéis un poquito más de elementos y más esencia y le añadís otro tipo de calculadoras, esta aplicación la podéis subir al Play Store y puede ser bastante útil. ¿De acuerdo? Entonces yo la dejo ahí, le podéis cambiar el fondo, le podéis poner que todo sea un poquito mejor, pero como digo, realmente se ve mal, las cosas como son. Pero bueno, de forma didáctica queda bien, pero a lo mejor para un usuario final no. Entonces, si vosotros lo hacéis, podéis subirla perfectamente a la Play Store. Por mi parte no hay ningún tipo de problema, vaya. Así que nada, vamos a dejar aquí este vídeo. Entonces, espero que os haya gustado. Este vídeo, sobre todo, la gracia era entender cuál es la diferencia entre la programación orientada a objetos, una clase, tipo polinomio en este caso, con una actividad. Y espero que eso os haya quedado completamente claro. Así que si vosotros tenéis por ahí cualquier tipo de programa en Java que utilice una serie de clases y una serie de lógica, etcétera, y lo queréis añadir a vuestra aplicación Android, ya sabéis que no existe ningún tipo de problema. No tendréis incluso que adaptar prácticamente nada. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que meter la lógica de la actividad por un lado, ¿vale? La cual tiene que dar siempre, la clase tiene que dar siempre activity. Y aquí, pues meteremos toda la lógica Android. Y por otro lado, vuestro objeto, vuestra clase, el cual encapsulará una lógica diferente. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, vamos a dejar aquí este vídeo como decía. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda me podéis dejar un comentario. Este código lo ideal es que lo hagáis por vosotros por vuestra cuenta porque es un poquito complejo. Pero bueno, lo dicho, he ido más o menos lento para que podáis copiarlo. Así que espero que no tengáis ningún tipo de problema. Si lo tuvierais me lo pedís y yo lo pongo en un comentario o lo que fuese. No hay problema, ¿vale? Así que nada, lo dicho. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo y un saludo. Hasta luego.